Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, renunció en medio de una crisis política tras la cancelación de las elecciones presidenciales y el avance de un proceso de destitución en su contra. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, han dado un paso histórico al desconectarse completamente de la red eléctrica rusa e integrarse a la red europea a través de Polonia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia violó la libertad de expresión al reprimir las críticas contra la invasión de Ucrania iniciada en el 2022. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó InvestAI, una iniciativa destinada a movilizar 200.000 millones de euros en inversiones en inteligencia artificial. El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, renunció en medio de una crisis política tras la cancelación de las elecciones y el avance de un proceso de destitución en su contra. La injerencia rusa y la inesperada victoria de un candidato prorruso aumentaron la tensión en el país. Ahora el Parlamento deberá gestionar la transición del poder en un clima de incertidumbre, con divisiones internas que podrían afectar a la estabilidad del país. El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, anunció su renuncia al cargo tras el inicio de un proceso de destitución y crecientes tensiones políticas por la cancelación de las elecciones presidenciales del año pasado. El Tribunal Supremo del país decidió aplazar los comicios que debían celebrarse en diciembre, tras denuncias de injerencia rusa y la inesperada victoria en la primera vuelta del candidato prorruso Călin Georgescu, hasta entonces una figura política poco conocida. La presión sobre Iohannis, un líder alineado a la Unión Europea, aumentó significativamente en las últimas semanas, aunque había declarado su intención de mantenerse en el cargo hasta que se realizaran nuevos comicios en mayo. El Parlamento decidió avanzar con el procedimiento de destitución. Para evitar que Rumania y sus ciudadanos caigan en una crisis profunda, presento mi renuncia al cargo de presidente, afirmó Iohannis en un mensaje. El mandatario también insistió en su inocencia, subrayando que jamás violó la Constitución. La renuncia de Iohannis abre un escenario político incierto, con el Parlamento obligado a definir la transición del poder en medio de divisiones políticas internas y presiones externas. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia han culminado su desconexión con la red eléctrica rusa para integrarse al sistema europeo a través de Polonia. Esta transición, impulsada por razones de seguridad y autonomía energética, marca el fin de una dependencia histórica con una inversión de 1.600 millones de euros. La medida refuerza su integración en la Unión Europea y la OTAN, alejándolos del riesgo de presión energética por parte de Rusia. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia han dado un paso histórico al desconectarse completamente de la red eléctrica rusa e integrarse a la red europea a través de Polonia. Este cambio estratégico fue anunciado por el presidente lituano Gitanas Nausėda, quien calificó la decisión como un momento crucial para su libertad y seguridad energética. La desconexión simboliza el fin de una dependencia que se remonta a la era soviética y refuerza la posición de estos países dentro de la Unión Europea y la OTAN. Hoy cerramos un capítulo de vulnerabilidad y abrimos uno de independencia energética, declaró Nausėda. La transición, posible gracias a una inversión de 1.600 millones de euros cofinanciada por la Unión Europea, se produce en respuesta a la reciente tensión regional tras la invasión rusa de Ucrania en el 2022. La nueva conexión con Europa Occidental fortalece la seguridad energética de los países bálticos, alejándolos del riesgo de chantajes energéticos por parte de Moscú. La medida también cobra relevancia ante recientes incidentes con cables submarinos en el Mar Báltico, que algunos expertos han atribuido a posibles acciones encubiertas de Rusia, aunque el Kremlin ha negado cualquier implicación. Con esta integración, los países bálticos consolidan su compromiso con Europa y envían un mensaje claro sobre su determinación de avanzar hacia la autonomía energética, dejando atrás los vestigios de una era marcada por la influencia rusa.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que su país y Estados Unidos están preparando conversaciones bilaterales a nivel de equipos tras el reciente anuncio de Donald Trump sobre una posible reunión con su homólogo ucraniano. Siempre hemos valorado el trabajo con el presidente Trump. Actualmente los equipos de Ucrania y Estados Unidos están ultimando los detalles, escribió Zelensky en la red social X, sin confirmar una fecha específica para el encuentro. Trump adelantó a la prensa que la reunión podría llevarse a cabo en Washington. Asimismo, expresó su intención de dialogar con Vladimir Putin para explorar vías hacia una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Quiero que esa guerra termine. Están muriendo demasiadas personas, afirmó Trump, insistiendo en que la invasión rusa no habría ocurrido si él hubiera sido presidente en febrero del 2022. El mandatario estadounidense también criticó el desequilibrio en la asistencia internacional a Ucrania, destacando que Europa aporta mucho menos dinero que Estados Unidos, a pesar de ser la región más directamente afectada por la guerra. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una conversación donde hablaron sobre la invasión rusa y el apoyo europeo a Ucrania. A través de un mensaje en su cuenta de X, Scholz destacó que Ucrania puede confiar plenamente en Alemania, reiterando el compromiso de su gobierno para brindar respaldo continuo frente a la invasión rusa. Durante su estancia anunció la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 650 millones de euros, que incluye sistemas de defensa aérea, drones y vehículos blindados. La visita del canciller alemán se produce apenas unos días después de que Berlín reafirmara su firme respaldo a Ucrania. Esta reunión marca la primera ocasión en que Scholz y Zelensky dialogan en persona tras la conversación que sostuvo el mandatario alemán con Vladimir Putin a mediados de noviembre. La entrega del nuevo lote de equipamiento militar refuerza la postura de Alemania como uno de los principales aliados europeos de Ucrania, en medio del conflicto que continúa marcando la agenda geopolítica del continente desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia violó la libertad de expresión al reprimir las críticas contra la invasión de Ucrania iniciada en 2022. La Corte denunció un esfuerzo coordinado para suprimir la disidencia, lo que resultó en condenas, censura y el cierre de medios de comunicación independientes. Además, ordenó indemnizaciones a los afectados, subrayando la responsabilidad de Rusia en detenciones arbitrarias y violaciones de derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia violó el derecho a la libertad de expresión al reprimir las críticas contra la invasión de Ucrania en febrero del 2022. La Corte, con sede en Estrasburgo, concluyó que el gobierno ruso implementó un esfuerzo coordinado para suprimir la disidencia, lo que llevó a la condena de 178 personas y al cierre de 2 medios independientes, incluido Novaya Gazeta, uno de los demandantes en el caso. Las restricciones impuestas por Moscú penalizaban cualquier información que contradijera la versión oficial de la guerra, calificada por el Kremlin como una operación militar especial. Bajo esta legislación, se prohibió la difusión de mensajes pacifistas, la solidaridad con Ucrania y las denuncias de crímenes de guerra, como la masacre de Bucha. El fallo del TDEH señala que Rusia no intentó equilibrar sus normas con el derecho a la información, algo especialmente grave en un conflicto de gran magnitud. Además, condena al Estado ruso por trato inhumano y detenciones arbitrarias de personas que expresaron opiniones contrarias a la narrativa oficial. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó a Rusia pagar indemnizaciones a los afectados. Aunque Rusia fue expulsada del Consejo de Europa en el 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene jurisdicción sobre violaciones de derechos humanos ocurridas antes del 16 de septiembre de ese año. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, presentó un Invest AI, un ambicioso plan para atraer 200.000 millones de euros en inversiones en inteligencia artificial.
La iniciativa incluye un fondo de 20.000 millones para construir gigafábricas de inteligencia artificial y fortalecer la competitividad europea. Con este proyecto, la Unión Europea busca reducir la brecha con Estados Unidos y China, apostando por una estrategia público-privada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó Invest AI, una iniciativa destinada a movilizar 200.000 millones de euros en inversiones en inteligencia artificial. Como parte de este plan, la Unión Europea creará un fondo de 20.000 millones de euros para financiar gigafábricas de IA en el continente. Durante una cumbre en París, von der Leyen subrayó que la inteligencia artificial será clave para mejorar la competitividad, la seguridad, la salud pública y el acceso al conocimiento. Rechazó la idea de que Europa está rezagada frente a Estados Unidos y China, afirmando que la carrera por el liderazgo global en inteligencia artificial apenas está comenzando. El plan europeo contempla la construcción de 4 nuevas gigafábricas especializadas en entrenar modelos de IA avanzados, sumándose a 7 ya comprometidas, que recibirán 10.000 millones de euros de fondos públicos y aspiran a atraer 10 veces más en inversión privada. Además, se prevé la financiación de 5 fábricas adicionales. Este anuncio llega un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, revelara una inversión de 109.000 millones de euros para IA, en respuesta a los 500.000 millones prometidos por Donald Trump en el programa Stargate. La Comisión Europea destacó que esta estrategia público-privada será similar al CERN, permitiendo a Europa consolidarse como un referente en inteligencia artificial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que Europa no podrá sostener la defensa de su país contra la invasión rusa sin el apoyo de Estados Unidos. En una entrevista con The Guardian, Zelensky afirmó estar dispuesto a negociar con Rusia si Donald Trump logra llevar a ambas naciones a la mesa de diálogo. Como posible estrategia, el presidente ucraniano sugirió un intercambio territorial en el que Kiev cedería la región de Kursk, ocupada en una ofensiva sorpresa hace 6 meses, a cambio de un área aún por definir bajo control ruso. No lo sé aún, pero todos nuestros territorios son importantes, indicó. Zelensky insistió en que cualquier negociación debe hacerse desde una posición de poder y propuso incentivos para asegurar el apoyo estadounidense. Entre ellos ofreció a empresas de Estados Unidos oportunidades exclusivas en la reconstrucción de Ucrania y en la explotación de sus ricos recursos naturales. Por su parte, Trump mencionó en Fox News que a cambio de la asistencia a Ucrania, su gobierno buscaría acceso prioritario a minerales estratégicos como uranio y titanio. Zelensky respondió que permitir que estos recursos caigan en manos de Rusia, China o Irán no sería beneficioso para Estados Unidos e instó a Washington a ver el potencial económico de Ucrania como una oportunidad de inversión y cooperación a largo plazo. El líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra el presidente español Pedro Sánchez, acusándolo de aliarse con narcoterroristas como Gustavo Petro y tiranos como Nicolás Maduro. Abascal también advirtió que si Donald Trump llega a imponer aranceles a España, será consecuencia de la mala gestión diplomática de Sánchez y su postura hostil hacia el presidente estadounidense. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante. Por supuesto, Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo, porque usted con los impuestos de los españoles está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Y por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Mire, señor Sánchez, usted no defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal y lo hace para sobrevivir a su debilidad
parlamentaria y para sobrevivir a su corrupción. El problema es que su estrategia de defensa personal la pagan los españoles. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda, ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Serán por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Borja Semper, miembro del Congreso de Diputados por el Partido Popular, habló sobre Pedro Sánchez y su mala gestión al mando de España. Semper criticó las falsas promesas de viviendas del presidente español y resaltó que buscan devolverle a los jóvenes los 7 años perdidos con Sánchez al mando. Este gobierno promete sueños en forma de miles de viviendas que ni realiza ni cumple. Por lo tanto, queremos devolver a los jóvenes los 7 años que han perdido con Sánchez. Este gobierno es el que más daño ha hecho a los jóvenes desde la llegada de la democracia. Los jóvenes, especialmente los jóvenes en España, enfrentan una encrucijada permanente a la que este gobierno no da respuesta. España tiene un 26,4% de paro juvenil y los jóvenes, año tras año, asisten a una pérdida de poder adquisitivo que les impide, entre otras cosas, emprender un proyecto de vida. Para la mayoría de nuestros jóvenes es imposible independizarse. Y eso es competencia, responsabilidad también de este gobierno, por una mala política económica y de vivienda que les perjudica directamente. Sánchez y sus socios siguen echando la culpa a otros de un problema que han agravado ellos. Cuando gobierna el Partido Popular, la culpa la tiene el Partido Popular. Cuando gobierna el Partido Socialista, la culpa la sigue teniendo el Partido Popular. Este sería el mensaje que pretende colar el gobierno. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en estos momentos en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com. Síganos también en Twitch como TVL Es, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.